Buenas noches, actividad 3. Apliquemos la metodología de evaluación de riesgo. Nuestro grupo está compuesto por Yamile Andrea Hernández, Daniel José Barbosa, Adriana Paola Castañeda y quien les habla, Diana Lucía Calderón. El grupo 14, tenemos a continuación la contribución de cada uno de los integrantes del grupo. Diana Calderón, identificación del peligro. Daniel Barbosa, caracterización del peligro. Yamile Hernández, evaluación de la exposición. Adriana Castañeda, caracterización del riesgo. Todos conclusiones. Tenemos la relación peligro-alimento para el desarrollo de una evaluación de riesgo químico. El peligro que nos correspondió fue aflatoxinas y el alimento, el maíz. Identificación del peligro. En la naturaleza, muchos cereales, semillas de oleaginosas, nueces de árbol y frutos deshidratados son susceptibles a contaminación por hongos toxigénicos y la formación de micotoxinas dependiendo de las condiciones de almacenamiento. La acumulación de aflatoxinas depende de las condiciones del ambiente. Antes de la cosecha, el riesgo para el desarrollo de aflatoxinas es más grande durante los periodos de sequía. Cuando la humedad está debajo del valor normal y la temperatura es alta, el número de esporas en el aire de Aspergillus se incrementa. Estas esporas infectan las cosechas a través de los insectos. Una vez infectada una planta, la producción de aflatoxinas se favorece. A continuación podemos observar varias características químicas de las aflatoxinas. Las aflatoxinas son inodoras, insípidas e incoloras. Químicamente son estables en los alimentos y resistentes a la degradación bajo procedimientos de cocción normales. Es difícil eliminarlas una vez se producen. Las aflatoxinas son un grupo de hepatocarcinógenos pertenecientes a la familia de las difuranofumarinas. Se clasifican de dos grandes grupos de acuerdo a la estructura química, como lo podemos observar en la tabla 1. Tenemos en esta tabla las características químicas de las aflatoxinas B1, B2, G1, G2, M1, M2, G1 y G2. Tenemos la serie 1 y la serie 2, los pesos moleculares y el punto de fusión de cada una de ellas. Efectos tóxicos. La exposición humana a aflatoxinas se produce principalmente por la ingestión de comidas contaminadas. La inhalación de estas toxinas también puede suceder ocasionalmente debido a exposición del tipo laboral o profesional. Dentro de los efectos agudos por micotoxinas se hallan la hepatitis aguda. El cuadro clínico incluye hígado graso y edema cerebral severo. A largo plazo se presentan efectos cancerogénicos, mutagénicos, teratogénicos, estrogénicos, inmunotóxicos, nefrotóxicos y neurotóxicos. Los hongos. El Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus están considerados como hongos termotolerantes y microtermofílicos. Aunque los niveles de frecuencias máximas se presentan en las regiones tropicales y semitropicales, en donde el clima favorece el crecimiento de los hongos productores de aflatoxinas. Puede haberse contaminado en los alimentos provenientes de zonas templadas, ya que el Aspergillus flavus está distribuido universalmente y su contaminación con aflatoxinas a los alimentos ha sido detectada en todo el mundo. La presencia de aflatoxinas en los cereales está asociada tanto a las condiciones de almacenamiento inadecuadas como a las contaminaciones del producto en el campo. Los factores que afectan la contaminación de los granos incluyen la cantidad de esporas inoculadas, la tensión durante el crecimiento de la planta, las poblaciones de insectos y ácaros, los daños causados por otros hongos, las variedades susceptibles o resistentes de las plantas, el daño mecánico, el daño por tormenta, el daño por aves, la nutrición mineral de las plantas y la temperatura ambiental. Caracterización del peligro. La ingesta de aflatoxinas puede provocar en el ser humano una intoxicación aguda denominada aflatoxicosis, causando efectos tóxicos en el sistema inmunológico y hepático.
Los síntomas más frecuentes son vómito, dolor abdominal, edemas, alteraciones hepáticas, cirrosis y hepatitis, y convulsiones en caso de alta concentración en los alimentos. Existen dos grupos principales de riesgo. El más vulnerable lo forman los niños de 0 a 5 años y especialmente los fetos, efectos tetarogénicos, malformaciones congénitas de las aflatoxinas. Además, las madres lactantes pueden excretar en la leche la aflatoxina M1, exponiendo al bebé a sufrir aflatoxicosis. Las aflatoxinas se han asociado a varias enfermedades tales como la toxicosis en ganado, animales domésticos y seres humanos. Se caracterizan por ser sustancias hepatotóxicas, carcinogénicas, tetarogénicas y mutagénicas. Tienen efecto acumulativo según estudios realizados en animales tanto experimentales como de granja. El principal órgano diana para la toxicidad y carcinogenicidad es el hígado. En 1987, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó estas sustancias como cancerígenas en seres humanos. Las aflatoxinas son reconocidas por inhibir la síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas. También modifican el metabolismo de lípidos y la vía de respiración mitocondrial. La TD50, dosis con la cual el 50% de los individuos pueden desarrollar tumores malignos, y la TDI, ingesta máxima tolerable diaria, la vamos a ver en esta presentación, de acuerdo a lo que está estudiado sobre la aflatoxina B1, que es la más común y la más frecuente encontrar en los granos de maíz. Maneja una TD50 de 1150 nanogramos sobre kilogramo peso corporal día y una TDI 0.23, TD50 sobre 5000. Cuanto mayor es ese factor de TDI, de TD50, más rigurosa es la TDI. Efectos nocivos de las aflatoxinas en la salud humana. El grado de exposición humana a las aflatoxinas por origen dietético depende de los alimentos disponibles y de los hábitos alimentarios. Variará según los países, las condiciones locales, incluidas las tradiciones de los diferentes grupos étnicos y las personas. Evaluación de la exposición. Describe la trayectoria de exposición correspondiente a un peligro químico y estima la ingesta total. Siguiente, por favor. Aflatoxinas en maíz y exposición dietaria como factor de riesgo. Acorde al documento de debate sobre las aflatoxinas en maíz, publicada por la Comisión del Códex en 2013, se estimó la exposición a micotoxinas en diversos países, teniendo en cuenta el total del límite medio superior de contaminación en este alimento, los grupos de consumo según la OMS y un peso corporal promedio de 60 kilogramos. A partir de esto, en Colombia, el Instituto Nacional de Salud realizó la evaluación del riesgo de AFB1, determinando sus valores de exposición dietaria según concentraciones obtenidas en estudios realizados en el país. Los valores de exposición estuvieron entre 0,0038 a 0,182 microgramos sobre kilogramo peso día para maíz, lo que contrasta con el valor de referencia tomado para el análisis, que fue 0,001. Los resultados obtenidos demostraron que existe alto riesgo por la ingesta de esta toxina debido al alto consumo de este producto. Para otros países latinoamericanos, la FAO realizó la evaluación de la ingesta y halló que Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador tienen un consumo medio del maíz con alta contaminación por aflatoxinas. Se obtuvo un MOE inferior a 10, lo que indica un posible problema de salud pública. Siguiente, por favor. Acá en esta tabla podemos ver la exposición dietaria en maíz de aflatoxinas en diversos países. Siguiente, por favor. Niveles máximos permitidos de aflatoxinas. La normativa europea contempla los niveles máximos de aflatoxinas permitidas en alimentación. A continuación lo veremos en las tablas. Estos niveles varían en función del destino del producto. Esta normativa es armonizada de aplicación por igual en todos los estados miembros de la UE. Los contenidos máximos permitidos para maíz destinado a alimentación humana son significativamente inferiores a los destinados a alimentación animal. Siguiente, por favor. Tabla 2. Que son los principales hongos productores de micotoxinas en maíz, la especie que es el moho micotoxina producida. En estas tablas 3 y 4 podemos ver contenidos máximos de aflatoxinas en maíz para alimentación animal
y para consumo humano con el 13% de humedad. Siguiente, por favor. Evaluación de la exposición. El grado de exposición humana a las aflatoxinas por origen dietético depende de los alimentos disponibles y de los hábitos alimentarios, en donde varía según el país, las condiciones locales, tradiciones de los diferentes grupos étnicos y las personas. El tiempo de vida media plasmática para la FB1 es de 36.5 minutos, su volumen de distribución 14% del peso corporal y el aclaramiento renal 1.25 litros sobre kilogramo hora. Aproximadamente el 80% de la dosis total de FB1 se excreta en una semana en forma de FM1. Siguiente, por favor. Acá podemos ver los biomarcadores de exposición, que es una detención considerada como un biomarcador de exposición a FB1. También podemos ver los límites máximos permitidos, en donde debido a la gran problemática de la contaminación por aflatoxinas se han desarrollado varios métodos analíticos para la identificación en alimentos. Siguiente, por favor. La valoración de la exposición identifica las rutas por medio de las cuales los humanos son expuestos a los tóxicos y estima la magnitud, frecuencia y duración de la exposición. Esta valoración relaciona el contaminante de la población expuesta a la concentración puntual del contaminante de la que se está expuesto y estima el consumo de contaminantes, que es la ecuación que vemos en la parte inferior. Caracterización del riesgo. Bueno. Esta fase indica que debemos tener en cuenta los 3 puntos anteriores como tal para poder adoptar fundamentalmente la forma de definición de un nivel de exposición a lo que está presente la aflatoxina. Es decir, si se sitúa por debajo de una dosis asociada con una probabilidad significativa de daños para la salud, puede ocasionar lo siguiente, por favor. El límite establecido para que un alimento se considere inocuo toxicológicamente según la Organización Mundial de la Salud para aflatoxinas es de 5 microgramos por kilogramo. Según la norma mexicana como tal es de 20 unidades de microgramo por kilogramo. La norma técnica colombiana, la 366 de maíz en grano para consumo es de 20 microgramos por kilogramo. La NTC 3594 para harina precocida de maíz es de 10 microgramos por kilogramo. Y la norma estadounidense, la FDA, es de 20 unidades de microgramo por kilogramo como tal. Cuando hablamos de caracterización de riesgo, tenemos que tener en cuenta a nivel mundial se han realizado varios estudios como tal en los que se ha encontrado que la aflatoxina es una toxina muy común que se da en el maíz, que se da en la fase de la post cosecha, comúnmente conocida como almacenamiento. Para esto, en varios países hemos tenido varios análisis que nos indica que es necesario realizar una caracterización de riesgo en cada país con datos de vigilancia y control que hayan sido recolectados bajo muestreos y análisis validados, además de evaluar los factores asociados a este riesgo y así disminuir el alto riesgo por la ingesta de esta toxina. Siguiente. Bueno, a nivel mundial, como lo mencioné ya, encontramos que la aflatoxina puede ser tóxica, pero también en Colombia se realizó un estudio en la parte costera como tal, donde se encontró, se hicieron 20 muestreos como tal en maíz, determinándose que la aflatoxina como tal en partes costeras no se encontraba mayormente en la etapa de cosecha, sino en la etapa de post cosecha de almacenamiento. Esto nos indica también posiblemente a esos estudios que estamos mirando acá y que ya mi compañera los había mencionado anteriormente, que en promedio el consumo del maíz en países latinoamericanos es del 21.2%, indicando un riesgo potencial para los consumidores teniendo en cuenta los análisis mencionados. Siguiente. Tenemos a continuación las conclusiones. Bibliografía. Gracias.